Ese temor nace cuando a ti te preguntan de dónde eres y tú le dices que eres de la sierra. Lo primero que hace un limeño es decirte serrano. Y entonces, si como tú no tienes esa autoestima o te sientes algo mal cuando te dices serrano, serrano es derivación de la sierra, ¿no? Pero cuando tú no entiendes eso, te quedas medio avergonzado. Realmente la gente indígena viene con su propia vestimenta, con su idioma, ¿no? Entonces el que está a su costado, ¿no? Ve y dice pues de que esta chola, ¿no? Oye, esta chola, que apesta, que esto, que lo otro. Tenemos una docente, una profesora, que a los niños les exige que hable solamente en castellano. Que le hable en castellano y que ese niño venga correctamente uniformado, hablando su castellano. Y cuando ese niño le pide una necesidad a su profesora, en quechua le dice: profesora, por favor, dame permiso. Y la profesora le contesta: háblame en castellano. Y el niño, como no entiende lo que la profesora le está manifestando, el niño en otra oportunidad ya no hace ese diálogo, ya tiene vergüenza, ya tiene miedo. Y hasta incluso en las reuniones de los padres de familia, como mi mamá era humilde y usaba falda, se reían, ¿no? Hasta de eso, porque es, bueno, mayormente en la costa tú ves discriminación demasiado, si eres pobre, eres rico, si vives en una casa de estera o no, ves todo tipo de discriminación. Realmente quizás por el color, entre bromas y bromas, ahí se gesta, ¿no? Durante el colegio te dicen: a mí me decían negro, yo normal. Pues claro, antes sí me daba el miedo, el temor de decir, soy de Huanta, porque no digo guantina, no me gustaba ese término, guantina, las guantinas son así, allá con razón hasta decir. Y a veces cuando te preguntan de dónde eres, así, tenías miedo a responder porque temor a que se bofen de ti. Uno era eso. Y uno, sus apelativos, ¿no? Que se pueden tomar después de responderle de dónde eres. Nuestro país tiene sus orígenes en antiguas culturas, que dieron respuesta a los muchos desafíos que su entorno les planteaba. Pero nuestra actual sociedad se funda sobre la explotación, el desprecio y la invisibilidad de los aportes de tales culturas, de sus herederos y herederas. Esta situación tiene un nombre: el racismo, y su manera de actuar, la discriminación. Personalmente yo he sido verdaderamente discriminada en el año 92, en 92 y en el 93, porque yo me he desplazado de mi pueblo como una mujer indígena y a la vez también, ¿no?, desplazada forzadamente. Y por haber sido huancabelicana yo he sido discriminada, porque directamente me tildaban de dedos diciéndome que yo era terrorista y que para mí por lo tanto no había ni trabajo, para mí por lo tanto no había ni siquiera desarrollo. Las autoridades no me atendían como deben de atenderme. En esos momentos yo merecía la atención de ellos, ¿no? Pero sin embargo ellos desconocían. Cuánto más tendremos que caminar, cuánto más sería el proceso para que nosotras sensibilicemos esta discriminación racial. Tendremos que trabajar desde los colegios, desde la formación, tenemos que empezar para que este tema de discriminación se acabe.
En estos momentos la discriminación es un delito. Si nosotros vamos a la Corte, al Poder Judicial, vamos a ver que no hay ni una sentencia por delito de discriminación. Y sin embargo, la señora representante de la FEDEC me decía con mucha razón, cuando vamos a instituciones públicas, las personas quechohablantes, muchos de estos profesionales, funcionarios y servidores nos dicen, con cierto aire de menosprecio, oye, trae un traductor, no entiendo qué estás hablando. ¿Saben una cosa? La Ley de Procedimiento Administrativo General, la 2744, dice que es derecho del ciudadano o la ciudadana que acude a una entidad pública de que lo atiendan en su propio idioma. Sin embargo, es en la vida cotidiana cuando la discriminación se manifiesta con mayor frecuencia y es preciso reconocerla para poder enfrentarla. Kay kasukuna kachkami llaqtanchikunapi kay discriminación y racismo nisqanmanta. Imam chay, o sea kay postakunapi malta tratawanchika, imam mariptinchikpas o escuelapi wawanchikunatas maltratan uñujanchiktapas. Chaykunamantan kunan munanik hamuyarikuanaykikuta, chay ñaqani warhanki postapi pasawara chay nispayki chayta uyarikuankikuman. Y kaypas además kay kasukunata huqarispankum kay chirapa wasi y tanto kay trabajar llankaqninkunapas paykunapas aparin kay kasukunata hawachimun llaqtakunapi imaynatami ciertuta ñuqanchikta discriminawanchik imaynapi llaqtanchikpiqa racismo chaykunamantapas chaypaqmi kunan hamuchkaniku chayki niykuaspaykiku uyaykuayku postapas susqaykita. Bueno, gracias señora Ini ari absutini honorata saksara ari chay postap ñuqata pasawara kay programa juntos kasum kay wawayku apaniku kay killan uyuychata porque hablan quechua nomás, no les llegan a entender, ya sea por ejemplo en la comisaría, mi casa queda frente a la comisaría, los no entienden quechua y una vez fuimos a hacer una queja y entonces había justo cuando teníamos un problema vino una señora así quechua hablante, vino y le habla en quechua al señor, al policía, le habla y le dice esto me pasa, que le está pegando a mi hija, le dice la señora en quechua. Y de ahí el señor, ¿qué? Le decía y no sabía entenderle. Y mi mamá ya le tuvo que traducir para que pueda entender qué problema tenía. En otro, la atención no es igual, por ejemplo, uno va con bien buena ropa y la tienen primero que uno que está con pollera, es lo más lamentable que hay en el centro de salud. Las personas doctores también mismos, porque a veces no les gusta, como los momentos ya no tienen un aseo higiénico y adecuadamente como lo hacen más de cómo puede ser un joven, ya se dejan lo dejan ya su aseo, o sea, ni a los doctores ni les da ganas ni tocarles, creo. Debe atender porque realmente a los que no saben hablar el castellano ya lo están ya diciendo, ¿sabes qué? No sé qué cosa me dices y no te entiendo. El racismo encuentra su razón de ser en la negación de derechos para poder apropiarse de territorios y voluntades, medios y recursos que de otra manera estarían destinados al beneficio de todos y todas. En el lote 7, que llega a ser perenne, ahí encontraron restos de plomo. Y nosotros le decimos, ¿y eso qué es? Ellos se quedaron callados. Y entonces la empresa, hasta para eso se presta el defensor del pueblo. Muchas personas del Estado, lamentablemente a nosotros fuimos allá en la empresa, nosotros hemos aprendido. Nosotros como pueblos indígenas, a nosotros no nos van a engañar, ya no nos van a engañar, porque nosotros vivimos muchos años aquí y con eso del tema del hueco no nos engañan. Nosotros nos enteramos de la percepción que tiene la ciudadanía respecto del trabajo que venimos haciendo y también nos sirve este tipo de eventos para poder comunicarles a ustedes cómo es que nosotros estamos abordando los temas relacionados a los pueblos indígenas.
No es menos cierto que la Defensoría del Pueblo es una institución que cautela irrestrictamente derechos fundamentales y constitucionales, pero lamentablemente, como en demás instituciones, hay servidores o funcionarios que no están actuando bien. El racismo nos afecta profundamente en la manera como nos sentimos y nos vemos como sociedad y personas, modelando de diferentes maneras nuestra identidad. Español, perdón, todo es castellano y como que uno pierde. Y yo ahora de verdad me arrepiento mucho, de verdad digo, ay, cómo estoy tratando de aprender porque sí hablo, pero tener una conversación fluida todavía no. Pero estoy en procesos de recuperar mi quechua porque es una lengua muy importante como para uno, ¿no? Porque yo me siento muy orgullosa de ser de Cayara, yo me considero así. Soy cayarina de corazón y tengo que aprender el quechua. También la cultura andina, la cultura amazónica, tiene un valor cultural al igual que lo occidental. Desde ahí yo empecé a reflexionar, a cambiar mi actitud y lo estoy haciendo acá en esta comunidad. Mi organización lo que estamos viendo es algo fuerte que se acepten, porque nosotras mismas nos autodiscriminamos también. Entonces nosotros lo que estábamos trabajando se hizo en esa comunidad de Quiñiri un taller de sensibilización de racismo y discriminación racial. De conocer que también había otras hermanas que hablaban otro idioma, así como nosotros que hablamos el quechua. Entonces por ahí empezamos a hacer la complementariedad, cómo hacer luchas conjuntas para poder, tanto andinos y amazónicos, proponer a los gobiernos locales, regionales y nacional y a nivel internacional también se ha llevado la voz para poder incidir en estas problemáticas. ¿Por qué? Porque la discriminación se da en todo aspecto social, económico, laboral. Y aprender identidad cultural no lo aprendí en el colegio, e incluso ni siquiera sabía qué era identidad cultural. No, lo aprendí acá, en Yohanchi, ¿no? Cuando me hablaban me decían que el lugar de donde yo nací no era el lugar donde yo pertenecía. Era el lugar donde yo pertenecía al lugar donde mis padres habían nacido, ¿no? Por ejemplo, mi papá nació en Vinchos y yo soy sangre vinchina, podría decir. Entonces ahora reconozco yo de dónde soy. Yo también es el tema de identidad cultural, lo que son los pueblos autóctonos. Yo lo aprendí en esta institución, porque en el colegio jamás te hablan de eso, voy a decir. Ahí hasta te hablan de autoestima, pero a manera de definirte a grandes rasgos. Pero lo que es identidad cultural jamás te hablan de eso. El racismo conlleva a la negación de derechos, pues al creer que los indígenas somos menos o no merecemos respeto, esto se traduce en otras formas de discriminación cotidiana. Por ello, es de suma urgencia conocer nuestros derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas. Nosotros, las comunidades, los pueblos originarios, donde hemos vivido y con dignidad y con mucho respeto, decimos y sabemos, nos pones esa autoestima fuerte, que nosotros realmente tenemos esa capacidad suficiente, como tales, como todos, cualquier persona. ¿Por qué les digo? Porque nosotros estamos y hemos comprobado, y he recomprobado, porque tenemos la misma capacidad, toda persona. Así como lo señala la Comisión Política del Perú, el inciso 2, donde dice nadie debe ser discriminado por sexo, por raza, por color. Ya no me importa que la gente diga o que hable cosas como dicen, no, que me mure. Ya no me importa, ya. Cosa que yo reconozco de dónde soy, de dónde vengo. Simplemente es reconocer de dónde soy. Y no me importa si la gente dice o murmura de ya, que es chorita, que es de no me importa.